Bienvenidos y bienvenidas a esta novena videoclase. Vamos a ver el tema de tipos de estudios estadísticos. Y bueno, es un tema muy corto, así que espero que no nos lleve mucho tiempo. Bien, este tema, ¿no? Si bien no está incluido dentro del eje, ¿no? que nos rige en la materia, que tiene que ver con el proceso de investigación estadística, nosotros aquí, dentro del planteamiento del problema, podemos tomar la decisión de cómo queremos realizar nuestro estudio, ¿no? Si por observación o por experimentación, ¿sí? Hay muchos tipos de estudios, con grupo de control, sin grupo de control, con grupo testigo. Hay una cantidad muy grande de formas de hacer una investigación o de diseñar una investigación. Sin embargo, nosotros nos vamos a limitar a las dos formas más básicas, ¿sí? Que son por observación o por experimentación. Un estudio por observación vamos a definirlo como un estudio que no cumple con las características de un estudio por experimentación, ¿sí? Vamos a definirla por la negación. O sea, si no es experimental, es observacional. Para lo cual nos vamos a guiar de este mapa conceptual y fíjense que vamos a tener un estudio experimental, dice, si no se cumple con las características, o sea, todas, si yo no cumplo con todas estas características, estoy ante un estudio observacional. Fíjense ahí acá lo más importante, que en los exámenes finales, cuando se les pide que a partir de un estudio eh, encuentren o identifiquen los elementos que le han permitido concluir que se trata de un estudio experimental, suelen poner, por ejemplo, un estudio experimental es aquel donde hay una variable controlable, una no controlable y dos mediciones. Y no es así, ¿no? Hay al menos dos variables donde al menos una es controlable, al menos una no controlable y al menos se hacen dos momentos de medición. Estos momentos de medición tienen que estar, ¿sí? Intersectados por un efecto tratamiento. Entonces, no es que es una variable, una y dos momentos de medición, es al menos una variable, al menos una no controlable, al menos dos mediciones. ¿Qué vamos a denominar por medición el proceso de recolección de datos? Recuerden que datos pueden ser o respuestas obtenidas o acciones observadas. Entonces, un estudio experimental será aquel donde hay al menos una variable controlable. Quiere decir que de todas las variables hay una que el investigador puede manipular, ¿sí? Fíjense en el caso de que se concluye que a partir de 12 datos que Helsinki es una ciudad honesta, ¿no? ¿Cuál es aquella cosa que puede manipular el investigador? No queda muy claro, ¿no? ¿Qué es aquello que puede controlar de esa investigación? Pero bueno, serían, ¿no?, aquellas cuestiones que el investigador manipula y puede controlar. Mientras que para la variable no controlable es la variable común y corriente, es decir, es la definición de variable y es aquella donde se observa qué ocurre, ¿no? Me interesa observar cómo afecta la variable controlable, cómo la afecta, es decir, cómo yo modificando algunas cuestiones puedo obtener respuestas o puedo ver un comportamiento a través de la variable no controlable, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, eh, como no se podía, ¿no?, evaluar, estaba temporalmente suspendidas las evaluaciones y las calificaciones, solo se presentaban trabajos prácticos. Entonces, a fin de mantener la mayor cantidad de estudiantes posibles, ¿no?, lo que yo hacía era que los prácticos entregados sumaran como puntos extras en el eventual final cuando se llegasen a presentar, ¿no? Solamente válido por el turno de julio. Entonces, una forma de incentivar. Fíjense que ahí yo como profesor estoy haciendo una manipulación, hago un control, intento que la variable cantidad de trabajos presentados o la intencionalidad se vea afectada por, en este caso, una recompensa, ¿sí? Yo intento ver qué pasa si, ¿no? Entonces, por ejemplo,
En el curso donde yo sí di esos puntos adicionales, casi todos presentaron todos, mientras que en un curso donde no, para otra materia, donde no di puntos adicionales, ¿no? Ahí muy pocos presentaban, después presentaron en un último momento todo, muy pocos rindieron, etc. ¿Sí? Entonces, yo tenía la intención de ver cómo, ¿no? Cómo afecta este hecho de poder dar recompensa, ¿no? Una forma de recompensa. Ahora, ¿qué es lo que yo no controlo? La actitud de mis estudiantes. Si quieren o no quieren esos puntos extra o es una cuestión que yo no puedo manipular. Yo me limito a decir, van a tener puntos extra. Eso es la acción de control que tiene el investigador. Y yo quiero observar qué hacen, ¿no? La variable no controlable es las actitudes o las formas en las que se puede observar esa respuesta a esta variable de control, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un curso en el que sí había recompensa, casi todos presentaban, mientras que en el otro curso no. Entonces, eso es, ¿no? La actitud de los estudiantes, a lo que yo no puedo controlar, aun cuando tenga un premio o una compensación. Si no lo quieren hacer, no lo hacen. Entonces, eso sería lo no controlable. Pero para que configure realmente un estudio experimental, necesito tener al menos 2 momentos de medición, ¿sí? Es decir, observar el comportamiento antes del efecto tratamiento, es decir, la acción concreta que yo como investigador realizo para poder modificar y ver cómo se ven modificados los valores de la variable, ¿sí? Y luego, otro momento de medición. Entonces, fíjense que yo este ejemplo que voy dando no cumpliría con esta característica. Por lo tanto, lo que yo hice fue un estudio observacional. ¿Bien? Ahora, supongamos que yo los primeros 2 meses no compensaba, es decir, no exigía, es decir, o a la presentación de los prácticos no conllevaban puntos adicionales para el examen final. Entonces, o puedo observar una cantidad de entregas, cómo se comportan, ¿no?, los estudiantes, cómo se va comportando el grupo. El efecto tratamiento es la implementación de un sistema de recompensa a partir de la presentación de los trabajos prácticos, que ese va a ser mi efecto tratamiento porque es la acción concreta que hace el investigador. En este caso, implementar el sistema de recompensa. Y el segundo nivel de medición será en un momento determinado ver si hubo o no hubo cambios significativos en el comportamiento de cantidad de trabajos prácticos entregados, ¿sí? Suponiendo que sí hubo gran diferencia, ¿no? Entonces diremos que el tratamiento tuvo un efecto positivo. Hay una asociación, se puede ver que ese cambio está asociado a este efecto de tratamiento. Recuerden que la estadística no busca causa-efectos, sino que concluye a nivel asociación. Entonces, hay una asociación entre el incremento de trabajo, entrega de trabajos prácticos y la implementación de un sistema de recompensas de forma positiva, es decir, incrementos posibilitó, hay una asociación positiva. Bien, entonces, esta cuestión es muy importante, ¿sí? Algo que está en poder del investigador, poder controlar y manipular. Esto, la no controlable, es lo que realmente quiero observar. Esto es lo central, ¿no? En este caso, en el ejemplo que estamos tratando. Para mí lo central era ver cómo reaccionaban los estudiantes ante este sistema de recompensa, ¿no? Yo quiero ver qué hacían. Esa es mi variable central. El hecho de que yo implemente sistemas de puntos o no lo implemente es algo que puedo controlar, pero no es algo que me interese porque es algo que está en el poder del investigador poder controlar. Lo que sí es muy importante son los momentos de medición. Fíjense en el caso de del práctico 1, del tema de Helsinki, que ahí no hay momentos de medición, ¿no? Simplemente los investigadores o quien estaba realizando la experiencia tiró las 12 billeteras, 11 se devolvieron, una no se devolvió y bueno, y listo. Ahí es un estudio observacional. Esto porque muchos compañeros y compañeras han puesto que se trata de un estudio experimental, ¿sí? O sea, decían, esto es una forma de producir conocimiento científico porque se hace a partir de un experimento social y bueno, como verán, no cumple las características de ser experimento.
Bien, y otra cuestión muy importante es que estos experimentos, generalmente cuando uno habla de experimentos está pensando en un laboratorio, en cuestiones de la física, de la química, pero no. Se pueden hacer perfectamente entre personas, pero hay una cuestión ahí que hay que tener cuidado respecto a la protección, ¿no? de cuestiones éticas, ¿no? Esa cuestión es un poco complicada, ¿no? Tratar con personas esta cuestión de poder experimentar. Y otra cosa, generalmente el efecto tratamiento está asociado a un medicamento, ¿no? Cuando el médico dice voy a hacer un tratamiento. Hace un tratamiento porque cumple todas las características de esta experimentación, ¿no? El diagnóstico será el primer momento, el efecto tratamiento será la ingesta de fármacos o de la realización de algún tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, fisioterapia, kinesio, actividad física, etcétera, lo que indique como tratamiento, y un segundo momento será cuando voy a hacer el control y bueno, la patología o el dolor, la cuestión, se ve disminuida, mejorada, eliminada, o no, o sigue, y el efecto el efecto de tratamiento no tuvo efecto, ¿no? Entonces, en esta situación donde es, por ejemplo, volviendo al caso más nuestro, ¿no? Más social, ¿no? Si yo observaba que aún con el sistema de compensación de puntos, la entrega de prácticos seguía siendo igual de baja, entonces esta variable no tendría un efecto asociativo, no habría una forma de... Esta variable no explica, ¿sí? Vamos a concluir eso. Que si no hay cambio con un efecto de tratamiento, esa variable es endógena, o sea, no sirve, no me ayuda a explicar, a entender la asociación, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones son muy importantes tenerlas en cuenta. Otra cosa, en los exámenes finales, generalmente, si es que se les pide un ejemplo, siempre ponen el mismo ejemplo que están en las lecturas teóricas, ¿sí? Ponen los mismos y tal cual están. Por lo tanto, yo no tengo evidencia de que se han comprendido o no han comprendido. Cuando uno coloca una respuesta tal cual está en otro elemento, se asegura que la respuesta sea correcta en ese sentido, pero no demuestra que haya comprendido el tema. Por lo tanto, para mí, ese tipo de ejemplos tampoco suma puntos, ¿sí? Porque simplemente están transcribiendo algo que se vio. Propongan ejemplos distintos. Ya van a leer más artículos científicos donde van a ver experimentaciones. Fíjense qué otros ejemplos pueden pensar para ejemplificar en caso de que les toque desarrollar este tema en el examen final. Así que bueno, eso sería todo por esta videoclase.